Muy buenos días. Para comenzar este congreso, quiero pedirle que puedan silenciar sus teléfonos celulares, por favor. Muy buenos días a las autoridades presentes. Vicerrector académico, Universidad Austral de Chile, doctor Nelson Tadic. Decano de la Facultad de Medicina, doctor Eduardo Ortega. Prodecano, Facultad de Medicina, doctor Patricio Altamirano. Representante de la Dirección de Estudios de Posgrado, doctora Ana María Zárraga. Director de Relaciones Públicas, señor Luis Sánchez. Director de la Escuela de Kinesiología, señor Ricardo Arteaga. Directora de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, Pamela Ehrenfeld. Directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura, señora Vanessa Buquilar. Representante de la Dirección de Escuela de Odontología, doctora Nancy Viera. Representante de la Dirección de Escuela de Terapia Ocupacional, doctora Jimena Carrasco. Presidenta del 8º Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Kinesiología, señorita Melisa Hernández. Expositor clase magistral, doctor Rodrigo Montefusco. Integrante de la Comisión Científica de la 8ª versión del Congreso Científico Nacional de Estudiantes Universitarios de Kinesiología. Docentes y expositores y estudiantes. Estamos muy felices una vez más de estar generando en Valdivia un foco de cambio y atención hacia los nuevos lineamientos de kinesiología. Estamos seguros de que la 8ª versión del Congreso Científico Nacional de Estudiantes Universitarios de Kinesiología, Ciencia y Movimiento, una visión austral, será una versión llena de recuerdos positivos, error de transcripción y momentos inolvidables. Esta instancia nace de la necesidad de discutir y compartir temas de interés científico e investigativo relacionados con el movimiento y la kinesiología como la ciencia que lo estudia. El Congreso Científico Nacional de Estudiantes Universitarios de Kinesiología busca actualizar los niveles de conocimiento a lo largo de la formación profesional de los estudiantes de nuestro país, basándose en las investigaciones que estos mismos han realizado durante su proceso de pregrado. Los estudiantes de Kinesiología de la Universidad Austral nos sentimos responsables de nuestro proceso formativo y de hacernos partícipes de nuestro desarrollo como profesionales en la ciencia del movimiento. En el año 2007, nuestra Escuela de Kinesiología nace bajo el alero de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral con un concepto innovador y actualizado. Nuestra formación ha buscado demostrar que el kinesiólogo es el profesional capaz de utilizar el conocimiento del movimiento como herramienta para intervenir en los procesos de función y disfunción, basando su intervención en el conocimiento técnico y científico actualizado. Bajo el alero de nuestra alma mater, la Universidad Austral de Chile, procedemos a entonar el himno de nuestra casa de estudios. Porque el Señor es nuestro ideal, de un Chile grande y dichoso, la juventud de esta tierra austral, a su esfuerzo generoso, lo mismo que el sol, la universidad, irradia luz que es verdad y amor, bendito el fruto de nuestro afán, y el saber no seca el corazón. Porque es el nombre nuestro ideal, de un Chile grande y dichoso, la juventud de esta tierra austral, a su esfuerzo generoso, lo mismo que el sol, la universidad, irradia luz que es verdad y amor, bendito el fruto de nuestro afán, si el saber nos seca el corazón. Universidad Austral de Chile. Libertas Capitur. La libertad se conquista.
Este congreso no sería posible sin el apoyo de las instituciones de nuestra universidad, incluso por la Escuela de Kinesiología. Es por eso que invitamos al director de escuela, el señor Ricardo Arteaga, para que pueda dirigirse a los presentes. Estimados y estimadas autoridades, académicos, profesores, amigos, estudiantes también, por supuesto, sean ustedes bienvenidos. Antes que todo, quisiera agradecer a la presidenta del Congreso por esta organización, a la comisión, obviamente, que ella integra, Melissa Hernández. Ella es una estudiante del último año de la carrera y que realmente prácticamente ha tenido un trabajo muy importante para que todo salga bien, así que estoy muy contenta por ella. También quiero agradecer al profesor Monroy por este incentivo que todos los años tiene desde el comienzo del Congreso, el año 2007, y que ha trabajado arduamente también para que este Congreso sea a nivel nacional uno de los más importantes desde el punto de vista científico y estudiantil. Estamos felices de recibirlos y compartir conocimientos, oportunidades y seguramente ideales comunes con ustedes. Es posible que nos separen algunos años, pero el espíritu me lleva a pensar que muchos de los que estamos acá deseamos que la kinesiología siga por el mejor camino que se pueda construir. Uno que intencione propuestas hacia políticas públicas, que mejore y no precarice el trabajo del kinesiólogo, que lo sustente y acumule evidencia para la práctica kinésica. La Escuela de Kinesiología de la Universidad Austral de Chile, desde sus comienzos, ha propiciado el crecimiento y desarrollo de sus estudiantes. Es nuestro compromiso como universidad, en estricto alineamiento al modelo educativo. Hoy apoyamos fuertemente a estudiantes en sus iniciativas. También lo hacemos innovando, como por ejemplo en la creación de la Oficina de Investigación, liderada por el doctor Mauricio Barría, que es también presidente de la comisión de este Congreso. Esta oficina aporta líneas de colaboración en asignaturas como metodología de la investigación, proyecto de tesis y trabajo de tesis, lo que ha facilitado la coordinación, apoyando la investigación de pregrado, incentivando a sus estudiantes en participación en redes, comunidades científicas, participación en congresos y publicaciones. También hemos comenzado con la innovación curricular, que fue y es una tarea ardua. La hemos creado con los estudiantes, con los profesores, con egresados, con académicos, con empleadores. Antecedentes disciplinares, ya sea a nivel nacional como internacional, también fueron una buena fuente. Hemos conseguido la forma que creemos en la kinesiología del mañana, una visión crítica, reflexiva, pero a mi parecer placentera, donde áreas disciplinares emergentes y también transversales como lo son educación y gestión, mejoran el currículum de acuerdo a las necesidades del mercado, sin descuidar disciplina y las competencias para posicionar a nuestros egresados en el mundo laboral con sello propio. La universidad debe ser transformadora, debe gatillar la movilidad social, la reflexión y la responsabilidad hacia la comunidad. Somos el corazón suraustral, nos debemos a esta hermosa zona, pero nos proyectamos a todo el país y al mundo. En consecuencia, hoy nuestra escuela, desde la gestión, tiene el deber de propiciar el mejor escenario para nuestros estudiantes, donde puedan desarrollarse en todas las áreas del quehacer, trabajando colaborativamente con docentes clínicos, kinesiólogos y pares. Es en definitiva una tarea que debe unir nuestras fuerzas y energías. Estimados estudiantes, además de estudio y práctica, los insto al perfeccionamiento continuo, a tener un espíritu inquieto, a defender ideas, discutir casos. Aprovechen este encuentro para reflexionar y debatir en los temas de su interés. Soy un convencido de que el conocimiento, el fundamento, el debate y el concilio deben proporcionarnos nuevas respuestas para que contribuyan a innovar sin descuidar la ética y el humanismo. En definitiva, hagan de nuestro quehacer disciplinar una parte para la sociedad. Solo me resta invitar a los asistentes a participar con entusiasmo en las actividades que se generen en este consolidado Congreso.
Vuelvo a decir, sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Ricardo Arteaga. A continuación, invitamos a la presidenta del 8º Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Kinesiología, la señorita Melissa Hernández, estudiante de 5º año de nuestra Universidad Austral de Chile. Estimados, autoridades, docentes, compañeros, público en general presente. Sean muy bienvenidos al 8º Congreso Científico Nacional de Estudiantes Universitarios de Kinesiología, instancia llena de aprendizaje, de experiencias, pero por sobre todo de lo que nos mueve, que es la kinesiología. Hace ya 8 años que este congreso fue fundado por estudiantes como nosotros, con el deseo de expandir el saber kinésico a lo largo de Chile y especialmente de la zona sur austral. Hoy día hemos logrado reunir a más de 370 personas por un solo objetivo: crecer en cuanto a investigación y conocimiento sobre algo tan hermoso como las ciencias del movimiento. Nuestro foco es y seguirá siendo entregar la oportunidad a estudiantes de cada rincón del país, no solo a disfrutar de charlas y presentaciones de alto nivel, sino también de participar de la sana competencia científica en un escenario de cualidades y prestigio excepcional. Por otra parte, estimamos fundamental el entorno en el cual se desarrolla, en una de las ciudades más lindas del sur de Chile, con una vegetación sin igual a nuestro alrededor y un clima cambiante pero encantador, ya que la naturaleza, así como el movimiento, evoluciona tras cada paso, se amolda, sorprende y fluye de las maneras más inimaginables. Esperamos que puedan empaparse, así como nosotros, de la pasión y dedicación que hemos puesto para que esta actividad se lleve a cabo de la mejor manera posible. Agradecer sobre todo a la Universidad Austral, a cada una de las unidades que nos colaboró para la realización de este congreso, a la Escuela de Kinesiología, por supuesto, por el apoyo permanente a lo largo de toda la historia del congreso, y además por seguir creyendo en este proyecto que sin lugar a dudas es algo que nos llena de orgullo, ya que se ha transformado en un espacio para todas y para todos los estudiantes de kinesiología del país. Estimados, hoy haremos kinesiología. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra presidenta. El principal motor del movimiento es la emoción. Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha intentado demostrar a través del arte sus más profundas emociones y sentimientos, entregando así un sentido de movimiento a cada expresión. La danza es una más de muchas expresiones que se realizan mediante el movimiento del cuerpo humano, las cuales se basan en cualidades como la fuerza, flexibilidad, la agilidad y sobre todo la elegancia. Hoy nos deleitará con una presentación una agrupación de bailarines independiente de Los Ríos con una coreografía en el estilo de ballroom, bailes latinos.
secrets I hear only in my dreams. Then I wake up to your daily smoke screen. I wait patiently while you play your game. Cause in the end I'll be the winner all the same. You'll see clearly when this all comes to a stop. I'll be the one blowing kisses from the top. So baby stop. I've got my love around you. One wrong move and that'll end ya. You should surrender. You'll never win unless you give in. So stop, baby stop. I've got my love around you. One wrong move and that'll end ya. You should surrender. You'll never win unless you give in. So won't you give our love a chance? Or do you only wanna dance? I need your love, 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 I need your love. I need your love, I need your love, I need your la 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 la. Let me love you. If I love you, love me right now. If I don't love me, keep you coming back. If I love you, love me right now. Don't ever leave me, girl, don't do me that. So please, hey, don't walk away. Give me another chance to love you the right way. My true feelings pushing up. Oh my love, me can't do it all. My life without you by my side. Every little piece of my heart broken in the dark, wishing I could hold you now. When you were here for me, I was not good for you. I was so blind, couldn't see what you did for me. Now I don't know what to do. I'll be right here for you. I'll be right here for you. Can you hear me? You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spell now. Left me no other choice but to get down. It's too late, too late, too late, too late, it's too late. You got it, you got it, you got it, you got it, you got it. When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. I'm tripping and I could not get over. I feel lucky like a four-leaf clover. I'm into you, I'm into you, I'm into you, yeah. I'm into you, I'm into you, I'm into you, yeah. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeah, I'm strong, baby, I bring the fire on. Sharpshooter, you can call me the Zion. I'm not the one easy to get to. All that changed, baby, when I met you. Too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late. You got it, 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 you got it. When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. I'm tripping and I could not get over. I feel lucky like a four-leaf clover. I'm into you, I'm into you, I'm into you, yeah. I'm into you, I'm into you, I'm into you, yeah. Agradecemos la presentación de la agrupación de bailarines independientes de Los Ríos, brindándole un aplauso nuevamente. El movimiento es la más clara manifestación de vida. Hay arte en el movimiento y el movimiento se vuelve arte en una sinergia infinita, llena de belleza y prolijidad. Nuestro quehacer como futuros profesionales gira en torno al movimiento humano. Este forma parte íntegra de nuestras vidas y mediante el cual somos capaces de comunicarnos, crear y transmitir emociones.
Para dar inicio a esta jornada, comenzaremos con la primera charla magistral liderada por el bioquímico de la Universidad Austral de Chile, Rodrigo Montefusco, doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral de Chile, quien ha tenido estadías de investigación en Instituto de Ensino e Pesquisa Edmond Elili Safra, Hospital de Sírio-Libanês, Sao Paulo, Brasil, Laboratory for the Neural Mechanism of Attention, Center of Mind and Brain, University of California, Davis, USA, Fry's Lab, Donders Institute, Center of Cognitive Neuroimagining, Radboud University, Nijmegen, Países Bajos. Postdoctorado, Perception and Plasticity Lab, Center of Vision Research, York University, Toronto, Canadá. Autor en los trabajos de investigación Mecanismos neurofisiológicos de la comunicación cerebral, Ciclo Atención-Movimiento-Percepción en la conducta natural, Aprendizaje perceptual y memoria visual, efectos de la experiencia en el desarrollo cognitivo. A continuación, nos presentará su charla magistral titulada De moléculas a movimiento. Ya. Muchas gracias. Estimados estudiantes, autoridades presentes, colegas, compañeros, buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo la confianza por invitarme a dar esta charla. En realidad no va a ser una charla, va a ser una conversación. Todavía no sé si estoy a la altura para estar dando charlas a alguien. Y me pidieron que por favor les contara cómo había sido mi transición desde bioquímico a kinesiólogo. ¿Ya? Yo me considero kinesiólogo al menos. Entonces, les pido disculpas si es que es una charla un poco autorreferente. Vamos a sacar las gafas que no tienen nada que estar haciendo aquí. Espero que mi experiencia les sirva a ustedes y de cómo esta historia se fue gestando. Entonces, les voy a contar una historia básicamente sobre mi vida. No se preocupen, no hay fotos de mi infancia ni cosas raras. ¿Ya? Entonces, como les dije, esta es una historia de cómo me convertí o cómo pasé de ser bioquímico a kinesiólogo. Esto es como una evolución de mi vida. Y bueno, aunque formalmente el Colegio de Kinesiólogos todavía no me reconoce como tal, pero vamos para allá. Muchos fenómenos en la vida los estudiamos desde un punto de vista más o menos cíclico. Por ejemplo, vamos a pensar en lo que es el ciclo de Krebs, el ciclo celular, el día y la noche, la traslación del Sol alrededor de la Tierra alrededor del Sol. Ya estoy embarrándole. Entonces este Ouroboros, que se llama una serpiente que se está comiendo su propia cola, representa en parte ese proceso cíclico en el cual no hay un comienzo, no hay un final, al menos muy claro. Nosotros por lo general arbitrariamente fijamos un principio y un final. ¿Ya? Pero básicamente para entender un proceso que muchas veces es complicado de entender por sí solo. Algo que en una forma un poco menos elegante sería algo así como eso. ¿Ya? Entonces, por convención en esta charla voy a hablar de los ciclos como el fenómeno importante. ¿Ya? Podemos convertir casi todo en ciclo. Tal vez algunas cosas no, pero podemos llegar a la convención y verlo como si fuese un ciclo. Entonces, voy a contarles la historia del ciclo por el cual pasé a ser kinesiólogo partiendo desde bioquímico. En realidad, al principio quería ser astrónomo. ¿Ya? Me encantaba ver las estrellas, salía en la noche a ver las estrellas, hinché un montón de años para que mi papá me comprara un telescopio, finalmente tuve que juntar un montón de puntos y finalmente lo compró. Pero era negado para las matemáticas, entonces logré sí que un compañero del colegio estudiara
astronomía, hiciera un doctorado en astrofísica. Ahora está sin pega el pobre, pero bueno. Después, bueno, quise estudiar guitarra, ¿ya? Y hasta el día de hoy todavía lo sigo disfrutando como un hobby. Nuevamente mi papá me recomendó, dijo, no, déjalo para que cuando trabajes duramente, llegues a la casa, puedas agarrar tu guitarra y disfrutarla, ¿ya? Aprovecho para pasar el dato, para que le guste la música, que visite un disco que lancé con un amigo cuando estaba haciendo el postdoctorado en Canadá. Bien bueno. Entonces, como les comento, todo ciclo tiene un punto de partida que lo fija uno arbitrariamente. Y en este caso, mi ciclo en la ciencia comienza con esta mujer, que es mi mamá. Y ella, bueno, fue académico de la universidad por más de 30 años. Entonces yo desde pequeño me enfrenté a este mundo académico. Iba al laboratorio, muchos de acá me conocen desde que soy del deporte, o incluso antes. Y me enfrenté entonces a estas conversaciones, discusiones de experimentos, resultados, etcétera, etcétera. Y eso obviamente influyó sobre mí y en parte indicó el camino que yo quería seguir. Dije, bueno, quiero ser científico, quiero estar expuesto a este mismo ambiente, quiero conversar con mis estudiantes, quiero disfrutar estas conversaciones. Y por esos tiempos ya tenía un poco claro que quería vivir en Valdivia, quería trabajar en la Universidad Austral de Chile. Por lo tanto, me emociona mucho estar dando esta charla en mi alma mater. Es como cerrar un ciclo nuevamente, ¿ya? Sin embargo, fue mi profesora de biología del colegio la que me mostró el camino de la biología. Cómo desde las moléculas podemos llegar a las células, de las células a los órganos, de los órganos al ser completo y del ser completo finalmente a la conducta, ¿ya? Y mi amiga Maite Castro, que es académico de acá de la universidad, en sus años de doctorado, mientras yo hacía mi pregrado, nos empezamos a juntar a conversar entre medio, teníamos laboratorios colindantes, y ella entonces empezó a meterme aquí el bichito de la neurociencia, y que el cerebro era importante para algo, etcétera, etcétera. Pero ya les voy a comentar sobre eso un poco más adelante. Entonces, lo que nos convoca hoy día es básicamente el uso del método científico para responder preguntas, el uso de la evidencia, ¿ya?, para responder algún tipo de pregunta que tengamos. En este caso, el método científico también es un ciclo, ¿ya?, un ciclo virtuoso, que parte con observaciones, ¿ya?, evidencia. Muchas de estas observaciones ya fueron hechas hace cientos de años atrás, pero nosotros utilizamos esta evidencia entonces para hacernos preguntas que sean interesantes, ¿ya?, plantearnos hipótesis, que básicamente es poder generar una predicción sobre un fenómeno basado en estas evidencias, desarrollar entonces estas predicciones, proponer observaciones, hacer experimentos, y aquí se genera un microciclo, ¿ya?, en el cual muchas de estas veces los resultados no responden a nuestra hipótesis y hay que refinarla, cambiarla o botarla, y aquí podemos estar varios años dando vueltas. Finalmente, cuando llegamos a una convención con el resto de la comunidad científica, podemos desarrollar una teoría y llegamos nuevamente al comienzo, haciendo nuevas observaciones sobre el fenómeno que hemos estudiado y planteando nuevas preguntas y siguiendo entonces este ciclo eternamente. Pero nosotros, por esencia, nacemos científicos, ¿ya? Cuando somos chicos no sabemos nada sobre el mundo y sin embargo, en nuestra experiencia con el mundo, empezamos a aprender las reglas en cómo funciona, ¿ya? Por ejemplo, cómo funciona la fuerza de gravedad. Aprendemos la química de los sabores, los elementos esenciales para la vida, ¿ya? La coordinación visomotora, que ya muchos de ustedes la habrán visto en clases. Y finalmente, bueno, la tercera ley de Newton, en este ejemplo muy simple, ¿ya? Entonces, como les comentaba, muchos de los fenómenos que estudiamos son cíclicos. Y mi historia en la ciencia comienza con el ciclo del movimiento de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que como ustedes sabrán, espero que sepan, genera las diferentes estaciones. Y estos cambios en las estaciones generan cambios en la calidad y en la cantidad de luz, ¿ya? ¿No se puede apagar esto? No importa.
Cambio en la cantidad y la calidad de luz, en las temperaturas, y por supuesto eso tiene repercusiones fuertes sobre los seres que habitamos en la Tierra. Entonces, una pregunta que yo tenía hace tiempo y afortunadamente tenía el lugar donde responderla, era cómo el medio ambiente, cómo nuestro entorno es capaz de cambiar nuestra conducta, ¿ya? Cómo nosotros nos adaptamos al medio ambiente. Entonces, durante mi tesis de bioquímica, me pasaron varias. Ya vamos a llegar a eso, no se desesperen. Terminé el laboratorio del doctor Jaime Figueroa de la universidad, en colaboración con el doctor Alex Romero, que en ese tiempo tenía un poco más de pelo. No, mentira, nunca tuvo pelo. Él estaba haciendo su doctorado en el laboratorio de Pedro, de Jaime, y básicamente teníamos la misma pregunta de cómo los seres se adaptan a los cambios del medio ambiente. Entonces, por esos tiempos, Jaime trabajaba con la prolactina en peces. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver la prolactina en peces si los peces no tienen glándula mamaria y no son mamíferos. Pero bueno, tiene otras funciones, que básicamente es ayudar a la adaptación de los peces al estrés, ¿ya? A lidiar con el estrés. En este caso, el estrés está dado en la carpa, por ejemplo, por los cambios estacionales. Cambio en la cantidad y la calidad de la luz y la temperatura del agua, por ejemplo. También cambios, obviamente, en los nutrientes que están disponibles. Y una pregunta que asaltaba por esos años, ya no tengo idea cómo irá la cosa a esta altura, era cómo se libera la prolactina. Y la prolactina está descrito un péptido de 20 aminoácidos, algunos sabrán lo que es un péptido. Es una pequeña proteína, ¿ya? Y que se acopla entonces a un receptor y produce entonces que se libera la prolactina. Y este código de acá, que se ve bastante poco, es básicamente el código del gen que yo tenía que descifrar. Estuve como 8 meses con tubitos y pipetas y agüitas transparentes que según yo no tenían mucho, pero tenían enzimas y diferentes reactivos. Y estuve 8 o 10 meses trasvasijando cosas de un lado para el otro, sin ver mucho, hasta que finalmente me llega en un mail este código y fue maravilloso porque era casi igual al código del mismo gen de otros peces. Y cuando traduje la secuencia al péptido, el péptido era idéntico y tenía los mismos sitios de corte. Entonces, para un bioquímico eso es realmente excitante, ¿ya? En el buen término de la palabra. Además, generamos un modelo tridimensional de este péptido que era muy similar al de humanos y por lo tanto podíamos predecir ciertos funcionamientos o cómo eran los mecanismos de funcionamiento de este péptido, ¿ya? Describimos el lugar donde se estaba produciendo este péptido, los axones que transportaban el péptido hasta la rostral pardistal y de la hipófisis de estos peces, que es donde están las células lactótropas, que son las que producen la prolactina. Entonces se unen a esas células, que es lo que se ve un poco acá, y producen la liberación de prolactina, ¿ya? Y además lo que me importaba era que era modulado por estos cambios estacionales entre el invierno y el verano. Pero, bueno, como bioquímico era bastante reduccionista, yo creía que las moléculas explicaban todo, ¿ya? Y después me di cuenta que en realidad no tenía por qué estar de acuerdo con lo que pensaba, y en conversaciones con Maite Castro, me di cuenta en realidad que estaba interesado en otro tipo de procesos que eran más rápidos. Eran en tiempos mucho más cortos en los cuales la percepción se establece, la atención se despliega, las decisiones se toman y finalmente los movimientos se ejecutan, o sea, en el rango de los milisegundos. Lamentablemente, por esos tiempos, y hasta el día de hoy, creo, en la Universidad Austral no hay neurofisiología, ¿ya? No existe el estudio de la neurofisiología y los fenómenos biofísicos que explican cómo pasamos desde las moléculas hasta la conducta, ¿ya? La interacción entre las neuronas, y los músculos, por ejemplo, ¿ya? Que ocurren necesariamente en el rango de los milisegundos. Sí, somos muy fuertes en biología celular, molecular, ¿ya? Pero falta esta transición hacia la conducta. Entonces crucé el río y me fui al SEX, con C, con E, con C y S, ¿ya? A trabajar con el doctor Pedro Labarca. Con él estudiamos la neurobiología del aprendizaje en un modelo de mosca, de drosófila, y esta es una larva de mosca,
Y lo que tuve que aprender es primero agarrarla de la cabeza y de la cola, y después abrirla, sacarle las tripas, cortarle el cerebro, y finalmente exponer los músculos de la mosca y los nervios para poder estimular a través del nervio entonces la contracción del músculo y poder medir corrientes en lapsos de tiempo bien cortos. Y ahí uno puede jugar y echarle cosas, sacarle cosas, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí me voy a permitir oscurecer un poco la pantalla. Mis tiempos allá no fueron los más felices y probablemente fue el momento en el cual yo más deseé haber borrado la ciencia de mi vida. Y aprendí una cosa muy importante, que es que los ambientes de trabajo son fundamentales, ¿ya? Trabajar en un ambiente agradable, sobre todo cuando uno hace ciencia, que la ciencia hay que disfrutarla, si la ciencia no es para torturarse. Hay momentos en los cuales hay que sacrificarse y sacarse la miércoles trabajando, pero hay otros en los que hay que disfrutarlo y pasarlo bien, ¿ya? Hay que conversar, hay que discutir cosas. Y este claramente no era el ambiente. Otra cosa que aprendí ahí es que uno tiene que trabajar activamente para generar ese ambiente, no hay que dejarlo en manos de otro. Y uno tiene que generar ese ambiente para uno y para los demás, ¿ya? Por esta y otras razones, una de las razones era que es difícil estudiar la conducta en un animal al cual yo tengo que destripar. Entonces, me fui a la Universidad de Chile a hacer mi doctorado en ciencias biomédicas y primero caí en el laboratorio de la doctora Marilu Elwin, donde estudiamos cómo la experiencia de diferentes animales modifica la red neuronal a nivel del bulbo olfatorio. Entonces teníamos diferentes ratas con diferentes edades y veíamos que la experiencia de estos animales con los odorantes modificaba la red neuronal. Para eso, bueno, aprendí a hacer la técnica de patch clamp en rebanadas de cerebro, que es un poco lo que se muestra acá. Este es un corte, una foto microscópica de la neurona y de la pipeta que está pinchando la neurona. Y de esa manera entonces se podía estudiar los cambios a nivel de redes en el bulbo olfatorio. Sin embargo, lo más interesante de esto era que pude discutir con Marilu lo que iba a ser mi futura tesis de doctorado, que era básicamente estudiar cómo nuestra experiencia visual con una determinada categoría de estímulos visuales podía modificar nuestra percepción. Es, por ejemplo, cuando vemos una radiografía y no entendemos nada, pero el médico la ve y dice, mira que hay tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y él lo puede hacer con cualquier radiografía, ¿ya? Aprendió con un set de radiografía, pero finalmente puede generalizar ese conocimiento a todas las radiografías que le lleguen a la mano, ¿ya? Lo que sí es que puede generalizar, pero no puede transferir. Ese conocimiento es específico para esa categoría. El problema era que el reduccionismo científico nos había llevado a un escenario en el cual el aprendizaje perceptual, que es este proceso, lo habían estudiado en forma muy simple, con estímulos muy simples, con categorías muy simples, por lo tanto no se podía estudiar ni la generalización ni la transferencia. Entonces diseñamos un protocolo en el cual podíamos estudiar esos dos fenómenos. Entonces, fabricamos esta tarea en la cual los individuos, que eran seres humanos, se les presentaban estos estímulos rápidamente y ellos tenían que responder si es que este estímulo y este estímulo eran iguales o eran diferentes, ¿ya? Y entrenamos a dos grupos de sujetos, a unos con caracteres kanji y a otros con caracteres con checkerboards, que se llaman, ¿ya? Y mientras ellos hacían eso, eran 9 sesiones de entrenamiento más una sesión de evaluación, nosotros registramos la actividad electroencefalográfica, ¿ya? No teníamos electroencefalograma en el laboratorio, así que una de las cosas que tuve que aprender es a soldar, ¿ya? Tuve que fabricar mi propio electroencefalograma con un amigo y pasamos unos 6, 8 meses yendo desde un solo canal, todo piñufla, hasta finalmente tener 21 electrodos en toda la cabeza. Lo que les muestro acá es básicamente que los sujetos de ambos grupos aprendieron, mejoraron su performance, ¿ya? Y esta performance, como muestro acá, era específica para la categoría. Estos son estímulos nuevos de la categoría y como pueden ver acá no hay diferencia entre realizar la tarea con estímulos conocidos y estímulos nuevos. Sin embargo, si los evaluamos con estímulos de otra categoría, esta performance bajaba, o sea, era específica para la categoría, por lo tanto podíamos estudiar estos fenómenos en esta tarea. Salieron muchas más cosas, pero no vale la pena comentarlo en este momento. Podemos discutir todas esas cosas más tarde, en algún momento, en el pasillo, etcétera, etcétera.
Sin embargo, me asaltaron más preguntas, aprendí más cosas, yo era bioquímico, entonces llegué a un lugar donde se hablaba de la conciencia, de la memoria, de bla, 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 y yo no entendía nada que era eso. Y me llamó la atención lo que es la memoria episódica, ¿ya? Y la memoria episódica es la memoria de eventos autobiográficos que se pueden contar de forma explícita. O sea, a mí me pasa algo, yo se lo cuento a ella se lo cuenta a otra persona, etcétera, etcétera, ¿ya? La pregunta era, ¿qué ocurre, por ejemplo, o qué gatilla recordar esas cosas? Entonces, cuando uno llega a un lugar y siente un olor y dice, este olor me parece que es bla, 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 y empieza a recordar un montón de cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo muestro esta imagen y si que ustedes pudiesen verla bien, a muchos nos evoca un recuerdo de lo que estaba viviéndose en el mundo por esos años, ¿ya? Este es el momento de la unificación de las dos Alemanias y se muestra ahí un tipo destruyendo el muro de Berlín. Para otros, por ejemplo, para mí en particular, esta foto me evoca un momento en el cual yo puedo recordar exactamente lo que estaba haciendo en ese momento. Estaba en mi casa, estaba viendo la tele y vi en vivo y en directo cómo el segundo avión le pegaba un chancacazo a la segunda torre gemela, ¿ya? Todas las sensaciones que eso me produjo. Y a veces estos links son bien directos, ¿ya? Yo veo una imagen y me recuerda tal cosa, y siempre me pasa lo mismo. Sin embargo, muchas veces estos links son un poco más indirectos, ¿ya? Y cuando alguien ve esta otra imagen, dice, me recuerda esta cuestión, a este otro, y lo relaciona a diferentes eventos en la vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ver esto? ¿Cómo esta clave me genera toda esta cascada de eventos dentro de la cabeza que finalmente me hacen recordar un recuerdo o lo que sea, una historia en particular? Entonces, lo que yo quería era responder esa pregunta. Sin embargo, antes tenía una pregunta mucho más importante. Cuando terminé el doctorado, la pregunta fue, ¿qué voy a hacer después? ¿Ya? Entonces, busqué lugares donde trabajar. Me quería volver a Europa porque tenía buenos recuerdos de Europa. Sin embargo, ahora quería privilegiar el tema. Y el tema era lo que yo quería hacer. Entonces, busqué hasta que encontré un laboratorio en Canadá, en York University, donde hacían exactamente lo que yo quería hacer. Entonces, después de un proceso de selección y toda la cosa, terminé hablando por teléfono con mi jefa, con Carrie Hoffman, y ella, bueno, llegamos al momento en el cual yo le describí el experimento que yo quería hacer, y ella se ríe y me dice, eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy día en el laboratorio. Así que, ¿cuándo te vienes? Y ahí me emocioné, y obviamente mis expectativas eran súper altas, pero las expectativas nunca son lo que uno espera. Y de estos 2 años de postdoctorado que yo quería hacer, al final fueron 4 y algo, y ahí les voy a contar por qué son tantos años, pero lo importante es que pude llegar a un laboratorio a hacer lo que yo tenía ganas de hacer. ¿Y en qué consiste el experimento? Muchos de ustedes sabrán de qué se trata esta tarea. Uno pone una rata en una piscina con agua y hay una plataforma escondida que está bastante escondida porque ni yo la veo. ¿Ya? Entonces la rata nada hasta esta plataforma y después de repetir varias veces esto, la rata empieza a utilizar las claves contextuales, ¿ya? O sea, el espacio, básicamente. Y aprende a que la plataforma está en cierto lugar y después ya nada directamente hacia allá. Ahora, si yo le hago un daño a nivel de la corteza cerebral a la rata sigue aprendiendo y sigue llegando a la plataforma. Sin embargo, si yo le lesiono el hipocampo, la rata aprende, ¿ya? Y da vueltas como si fuese la primera vez. Ahora les voy a pedir que encuentren el elemento que está cambiando. Algunos de ustedes ya han visto esta imagen, ¿ya? Hay un elemento que con este flash está cambiando. El que lo encuentre, por favor, que levante la mano. 10 segundos y nada. Lo encuentro, ¿no? Bien. Una. Otro, ya. Lo voy a llevar, ¿ah? Ahí, miren. La típica reacción. Ya. Esta tarea no es más que el water maze, pero seco, ¿ya? Versión para primates, humanos y no humanos. Hoy somos primates también, ¿ya? Ok. Y la tarea básicamente es encontrar la plataforma escondida, que es este ítem que está cambiando, este target, ¿ya? Utilizando el contexto, que es básicamente la imagen, ¿ya? Y nosotros somos primates, usamos el sentido visual fuertemente en vez de las ratas que tienen que explorar el espacio caminando, ¿ya?
Entonces, les voy a pedir que hagan la siguiente tarea, que encuentren el ítem que está cambiando. Levanten la mano los que lo encuentren. Precisamente. Los monos hacen lo mismo, ¿ya? Entonces, esta tarea la hicimos con monos, y lo que les muestro acá es la exploración que hizo un mono cuando veía por primera vez esta imagen, en azul y en verde cuando lo hacía por segunda vez. Cada punto es una fijación de la vista, cada línea es una sacada o movimiento ocular. ¿Ya? Y lo que se ve es que, bueno, la primera vez en realidad no tiene idea de nada, pero la segunda vez va directo al target. ¿Ya? Y los tiempos de búsqueda son una orden de magnitud menor que la primera vez. Si uno repite muchas veces eso, se convierte en una imagen familiar y el mono va directo al target. ¿Ya? Esto fue hecho en el laboratorio con humanos también, y lo que se observó es que, nuevamente, cuando el estímulo era nuevo, se demoraban como 30 segundos en encontrar el target, pero cuando se repetía, los humanos pueden reportar que se acuerdan y que no se acuerdan. Y cuando se acuerdan, los tiempos de búsqueda son mucho más cortos. ¿Ya? Además, tuvimos la posibilidad de hacer este experimento con un paciente que tenía daño hipocampal bilateral, o sea, le faltaban los dos hipocampos, o sea, perfecto. O sea, bueno, perfecto para nosotros, pero no para él. El asunto es que hicimos la tarea y él nunca recordó ninguno, pobre por él, pero nunca recordó ninguna de las imágenes, ni la imagen ni el target, ¿ya? Entonces solamente tenía nuevos repetidos y de los repetidos solamente tenía los olvidados. Entonces, el hipocampo parece ser importante para resolver esta tarea, como para la rata lo es resolver su tarea. Entonces, la pregunta es, ok, tenemos ciertas ideas de qué hace el hipocampo y tenemos ideas de cómo funciona un poco el hipocampo, por lo tanto, registremos el hipocampo, ¿ya? Y aquí fue donde la cosa se puso complicada, porque entrenar a un mono a que haga la tarea que hicieron ustedes ahora, me demoré como 1 año y medio, ¿ya? Entonces, obviamente no iba a durar nunca 2 años en hacer el postdoctorado si estuve 1 año y medio domando fieras. Después de eso, había que hacer varias resonancias para poder determinar el lugar exacto donde queríamos implantar los electrodos. Había que planificar las cirugías, había que hacer las cirugías, había que darle el tiempo al mono para que se recuperara, reentrenarlo. Después de eso, había que hacer el registro de los datos, que obviamente son muchas sesiones, son alrededor de 40 sesiones por mono. Y después, bueno, el análisis de los datos que nunca están derechos hacia donde uno quiere, obviamente tiene que darse un por de vuelta, filtrar un poco los datos, limpiarlos un poco, etcétera, etcétera. Entonces, después de varios años, finalmente publicamos este trabajo, en el cual mostramos de que inmediatamente después de que se presenta esta imagen, ¿ya? La tarea del Flickr, hay un aumento en la actividad de potenciales de acción de las neuronas del hipocampo, ¿ya? E importantemente, cuando la imagen es repetida, hay un pic súper agudo, alrededor de los 200 milisegundos, que ocurre solamente cuando es repetida y no cuando es novedosa, ¿ya? Entonces, tan temprano como a los 200 milisegundos, el hipocampo ya sabe de que esta cosa es repetida o es nueva, ¿ya? Incluso antes de que sea consciente. Y además, en esta representación tiempo-frecuencia, encontramos o mostramos de que la actividad no era solamente un aumento de la actividad, sino que además había un aumento en la sincronía de las neuronas. O sea, las neuronas tendían a activarse sincrónicamente relacionadas al potencial de campo local del hipocampo, o sea, la actividad oscilatoria en banda gamma, de 40 a 80 Hz, lo que indica que esta actividad estaría siendo como a nivel local, ¿ok? Eso lo vamos a discutir después, no hay problema. Obviamente que durante 4 años no era todo lo que hacía, además lo pasaba bien, además conversaba y conocía gente. Dentro de la gente que conocí a mis primeros 3 kinesiólogos, ¿ya? Ella es Paula, estaba haciendo por esos años su doctorado en neurociencia, Gaby estaba haciendo su magíster en neurociencia y Joe era el jefe del laboratorio. Y sin entrar en muchos detalles, me acordé con el show artístico sobre esta investigación porque ellos estudiaban a bailarines, ¿ya? Ellos querían ver cómo la experiencia de un bailarín le ayudaba a imaginar ciertos patrones de movimientos que eran familiares para él o para ella. Entonces compararon 3 grupos de personas, uno que eran los bailarines de ballet, ¿ya? Y tenían que imaginar movimientos de ballet. Habían bailarines de cualquier otra cosa,
y gente que practicaba actividad física como artes marciales, fútbol americano, etcétera, etcétera. Y encontraron de que efectivamente para las personas que bailaban ballet era mucho más fácil imaginar estos pasos de ballet, y además la actividad electroencefalográfica daba cuenta de eso. No entro en más detalle porque no en el caso, aparte que el tema es de ellos, yo aporté la parte más analítica porque ellos no tenían ni idea de EG y ahí me contactaron y empezamos a trabajar, ¿ya? Pero ahora la idea es contarles o rematar con cómo me volví kinesiólogo, ¿ya? Entonces aquí viene un cuento que no venía preparado, pero deje ver si es que funciona esto. Efectivamente va a funcionar, ya. Yo estaba interesado por esos tiempos en... ¿Qué pasó? ¿Me puede dar el vamos, por favor? Estaba interesado en el ciclo percepción-acción. Y eso me ocurrió porque, bueno, estuve en un lugar donde empezamos a conversar esta cosa en los coffee breaks, en los almuerzos, con cerveza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y... Vamos a tener que avanzar hasta allá, ¿no? Ya, pues, hagámoslo así a mano. Entonces, mientras les cuento el cuento, voy a ir avanzando. Estaba interesado entonces en cómo nos adaptamos a los cambios que ocurren rápidamente en nuestro entorno, ¿ya? Y lo que voy a hacer ahora es comentarles sobre estos cambios rápidos, ¿ya? Me pasé de largo ahora. En los cuales ocurre la percepción o la acción. ¿Qué es primero? ¿Ya? Y uno dirá, bueno, obviamente tenemos que percibir primero para poder accionar sobre el mundo, porque si no percibimos nada, difícilmente vamos a poder ejercer un acto que tenga alguna coherencia. Sin embargo, vamos a pensar hacia el otro lado. ¿Para qué percibimos? Si no nos vamos a mover, no tiene ningún sentido que percibamos. Entonces, básicamente, percibimos para movernos, para ejecutar actos motores en el medio, para modificar nuestro ambiente. ¿Ya? Entonces yo tengo aquí esta pelotita y se la voy a lanzar a alguien. Por favor, agárrela. ¡Bien! Funcionó. Devuelvo que tengo una charla mañana, así que igual, por favor, que vuelva. Ya. Ya. ¿Qué pasó ahora? Yo les tiré un objeto, un target, ¿ya? Y los que están más atrás pudieron seguirlo con la vista, ¿ya? Pudieron identificar que era un objeto relevante, pudieron ponerle atención, ¿ya? Entonces, este ciclo que les muestro acá no es tan así. En realidad hay un componente importante que es la atención. Entonces se forma como un sándwich entre la percepción, la acción y la atención. Percepción, acción, atención, ¿ya? Entonces, efectivamente nosotros podemos percibir sin movernos. Y gracias a esta percepción podemos atender algún objeto relevante o algo relevante en esta imagen y desplazamos nuestra atención a través de un movimiento. Entonces, a través de un movimiento ocular o a través de un movimiento y alcanzar esa cosa, ¿ya? Y la pregunta es cómo el cerebro orquesta todo este enjuague, ¿ya? ¿Qué es primero, básicamente? Entonces, esto surgió en un lugar que estuve yo y espero que puedan saber a qué país me refiero con eso. Y si no, les puedo dar algunas pistas. ¿Ya? ¿Alguien adivinó? Ahora sí que alguien adivinó, ¿no? Ahora sí que adivinaron, ¿no? Sí. Me fui a los Países Bajos, ¿ya? No a Ámsterdam, me fui a Nijmegen, al laboratorio del doctor Pascal Fries, que por esos años tenía su laboratorio por allá. Y él era una eminencia en el tema atención. Era súper joven, tenía como 37 años cuando fui para allá. Y ya tenía el laboratorio andando hace harto rato, ¿ya? Él es eminencia en el tema de atención y en el tema de comunicación cerebral. O sea, cómo diferentes áreas se comunican para ejercer finalmente o para establecer la atención. Y una de las cosas que me encantaron de allá era el ambiente, por supuesto. En el Donders Institute tiene varios edificios, pero el más icónico de ellos es el Trigon, que es este edificio acá que tiene una forma triangular y que genera un espacio al medio, entre todas estas paredes, donde está la cafetería, ¿ya?
Y ahí nos juntábamos todos a tomar café, a conversar, a almorzar, etcétera, etcétera. Entonces, la gracia de la neurofisiología de sistemas y cognitiva es que es súper, hiper, mega, recontra transdisciplinaria o interdisciplinaria. Entonces, la forma en que encontraron ellos de que todos se comunicaran para poder resolver los problemas era poniendo la cafetería al medio del edificio, ¿ya? Entonces, obviamente tenían que llegar todos allá. Y además, forzaban a todos a socializar. Había políticas de socialización muy fuertes, como por ejemplo, la forma en cómo uno almorzaba. Si yo llegaba y no había ninguna persona almorzando, yo me sentaba en una silla y me ponía a almorzar. Y si después llegaba otra persona, tenía que sentarse al lado mío, no en otra mesa, ¿ya? Y así se iban llenando todas las mesas hasta que se llenaba y después empezaba otra y así sucesivamente. Entonces, un día almorzaba con los compañeros del laboratorio, en otro momento almorzaba con el director del instituto, en otro momento estaba hablando con otros investigadores, etcétera, etcétera. Entonces, eso facilitaba la comunicación, era un ambiente muy bueno para poder pensar y poder resolver problemas. Además, por ejemplo, tenían institucionalizados los seminarios los días jueves. Ya hay un seminario de diferente índole que les llevaba el almuerzo. Entonces, obviamente iban todos. Pero no era solo por eso, ¿ya? También iban a esas charlas que podían ser muy simples, iba el director del instituto, iban todos los investigadores, al final se llenaba, si uno no llegaba a tiempo tenía que estar parado al final, ¿ya? Entonces, se promovía esta conversación, que la verdad era muy enriquecedora. Y por supuesto también fui porque había un chileno allá, cómo no, siempre hay un chileno. Y en este caso está el doctor Conrado Bosman, que tenía la titánica tarea de diseñar este elemento que es un electrocorticograma, ¿ya? Eran 256 electrodos chiquititos que iban en la superficie del cerebro y cubrían casi la totalidad del hemisferio izquierdo de los monos, ¿ya? Entonces con eso podían registrar la actividad de muchas áreas al mismo tiempo y entrenar al mono a poner atención en un punto al medio de la pantalla, y en realidad fijar la vista en un punto al medio de la pantalla y poner atención a algo que estaba ocurriendo acá, ¿ya? Lamentablemente el tiempo que estuve allá fueron solamente 5 meses, entonces no me pude meter en ningún proyecto, pero sigo de cerca el trabajo de ellos porque ha sido fundamental para entender los mecanismos de transmisión de información dentro del cerebro. Se han publicado todos esos papers, ¿ya? Solamente de ese proyecto, ¿ya? En la mayoría de ellos está Conrado metido. Obvio, ser el que inventó la cuestión, si no. Y les destaco estos 4 porque tienen que ver con este tema que les comentaba yo de la acción, la percepción y la atención. Porque en la forma en que ellos estudiaban la atención era súper artificial, pues uno no está mirando para allá y poniendo atención acá, uno por lo general desplaza la atención a través de los movimientos oculares, ya a través del movimiento. Entonces, para Callao hicimos un par de registros en los cuales poníamos a los monos a observar imágenes naturales y a mover los ojos entonces donde ellos quisieran moverlos, sin necesariamente entrenarlos a hacer nada. Tal como lo hacemos nosotros, ¿ya? Nosotros escaneamos el mundo a través del movimiento. El movimiento va de la mano de la percepción. Movemos los ojos hacia los lugares de interés. Nosotros olfateamos, cambiamos el ritmo respiratorio para obtener información de los olores que hay alrededor. Las ratas y otros animales mueven sus bigotes para poder obtener información sensorial, así como nosotros utilizamos las manos, que las movemos sobre la superficie para saber el tipo de textura que estamos tocando. Entonces van de la mano, no se pueden separar. Y lo que había hecho la ciencia hasta el momento era siempre separarlos y estudiarlos como fenómenos separados porque tendemos a simplificar las cosas y además hay obviamente algunas complicaciones técnicas que nos impiden hacer ese tipo de estudios más complejos. Este año publicamos este trabajo en el cual tratamos de dar este salto grande, ¿ya? Para empezar a entender cómo realmente funciona el cerebro. No estamos interesados en saber lo que el cerebro es capaz de hacer, sino que realmente lo que el cerebro hace, ¿ya? Entonces metimos a una rata, o pusimos una rata arriba de una plataforma, a hacer lo que quiera, ¿ya? La rata estaba ahí, de repente se quedaba quieta, de repente exploraba activamente el mundo a través de movimientos de sus bigotes y olfateando. Y esto es un poco lo que se muestra acá. Hay un periodo de descanso en el cual la rata no mueve los bigotes y respira normalmente, y otros periodos de exploración activa en la cual la rata está moviendo los bigotes rítmicamente y además incrementa su ritmo respiratorio, como el sniffing que se le llama, que es básicamente cuando nosotros olfateamos. Además, mientras la rata hacía eso, nosotros obteníamos la información eléctrica de los músculos de los bigotes, para saber cuándo estaba la rata moviendo sus bigotes,
del bulbo olfatorio, la actividad eléctrica de la corteza somatosensorial primaria, de la corteza visual primaria, de la corteza motora primaria y del hipocampo. Entonces, registramos casi todo, ¿ya? Y lo que encontramos primero es que la conducta durante la exploración hacía que se acoplaran fuertemente el ritmo de la respiración con el ritmo de la exploración con los bigotes. O sea, el movimiento estaba muy acoplado o acoplaba estos dos ritmos, ¿ya? Y además, durante la exploración activa, el bulbo olfatorio, la respiración, parecía, o no parecía, en realidad lo hace, encarrila o sincroniza las áreas primarias, somatosensorial primaria, visual primaria y motora primaria, ¿ya? Entonces, pareciese ser que el ritmo respiratorio juega un papel fundamental en coordinar la actividad de estas diferentes áreas en el momento de la exploración, de manera que le entrega un ritmo al cual obtener la información desde el medio en forma coordinada, ¿ya? El hipocampo no hacía nada, seguía su propio ritmo, aunque era parecido, no se coordinaba en ningún momento con el ritmo respiratorio. Sin embargo, en los momentos de descanso, parecía ser que el hipocampo era el que comandaba esta sincronización entre el resto de las áreas. Todavía está en estudio eso y espero en algún momento poder establecer mi laboratorio acá de trabajo con animales para poder estudiar eso. El proyecto está escrito, así que vamos a ver qué pasa. Bastante lento esto. Entonces, ¿cómo estudiamos estos en humanos? En humanos tenemos, en vez de la exploración con el bigote y el olfateo, nosotros nos movemos los bigotes, movemos los ojos. Está el problema de que cuando uno registra la actividad electroencefalográfica, y este es mi amigo con el que fabricamos el EEG en el laboratorio del Pedro, la actividad del cerebro es bastante pequeña, ¿ya? Se ven las cosas muy chiquititas, y cuando uno mueve los ojos se ven unos artefactos eléctricos gigantes, por lo tanto, técnicamente es muy complicado registrar ambas cosas. Sin embargo, la tecnología ha mejorado, los algoritmos matemáticos han mejorado, y en este paper nosotros mostramos por primera vez de que estudiar estas dos cosas era posible, ¿ya? Y esto es lo que se muestra acá. Esta es la actividad occipital del electroencefalograma, que es donde están las áreas visuales, por si no lo sabían. Y esta es la respuesta que se genera en el momento de la fijación ocular, ¿ya? Este patrón. Si hubiésemos tenido estos artefactos que nos molestaban, hubiésemos tenido una cuestión inentendible. Y además observamos de que la actividad, no van a entender nada esta figura, pero créanme, la actividad del electroencefalograma se coordinaba, que es lo que se muestra acá. O sea, acá viene la actividad toda chueca, y después de que ocurre la fijación ocular, la actividad se ordena, ¿ya? Está relacionada al movimiento ocular. Nosotros, como primates, humanos, movemos los ojos para explorar el mundo, como les contaba, alrededor de 3 a 4 veces por segundo. E incluso cuando dejamos de mover los ojos y atendemos solamente un punto al medio de la pantalla, nosotros seguimos moviendo los ojos, ¿ya? Esto es un mono fijando la vista en un punto al medio de la pantalla, y lo que se ve acá son micromovimientos oculares, ¿ya? Que son menos de 1 grado de visión, o sea, muy pequeños. Y estos siguen ocurriendo al mismo ritmo. O sea, pareciera que en realidad nunca podemos dejar de movernos a ese ritmo. Entonces generamos este patrón de movimiento rítmico para explorar el mundo, incluso cuando no queremos hacerlo. Y más aún, estos movimientos oculares generan una modulación. Esto es, el cero aquí es el movimiento ocular, ¿ya? Está todo aquí alineado al movimiento ocular. Esta es la señal electroencefalográfica. Y esto es una representación tiempo-frecuencia. Y lo que se ve es que estos movimientos oculares pequeños modulan la actividad de baja y de alta frecuencia. O sea, cuando nosotros no queremos mover los ojos se mueven igual. Y además modulan la actividad dentro del cerebro. Cosa que obviamente la gente que estudia esta cuestión clásicamente, en que mantienen al sujeto mirando un punto al medio de la pantalla, no esperaba que esto ocurriera. Por lo tanto, moverse hacia una situación más ecológica pareciera ser lo más correcto. Entonces, incluso en este trabajo que publicamos con mi grupo allá en Canadá, hicimos la misma tarea que les mostré delante que hacían los monos con el flicker, ¿ya? Y estudiamos la actividad que se generaba al momento de la fijación ocular en pacientes con epilepsia que teníamos la posibilidad de implantar con electrodo, gracias ahí a una colaboración con el cirujano.
y en un mono que teníamos implantado en ese tiempo. Y lo que observamos, bueno, aquí se ve el cerebro, el lugar de registro, que es en el hipocampo, y la actividad relacionada a la fijación ocular. Y lo que encontramos es que la actividad del hipocampo se resetea justo después de la ocurrencia del movimiento ocular. Justo en el momento de la fijación ocurre un reseteo de la señal que está ocurriendo, y esa señal también ocurre en el mono, pero no ocurre cuando los sujetos mueven los ojos en la oscuridad. O sea, es una actividad que está relacionada directamente al procesamiento de información visual, incluso en el hipocampo, que está varios órdenes de jerarquía más arriba, ¿ya? Entonces, la exploración visual modula la actividad en el cerebro y es importante incluso para procesos tan alejados de las áreas sensoriales como en el hipocampo. Y como les comentaba, modula lo que es la atención, modula lo que es la percepción y modula lo que es los actos motores que vienen. De hecho, hay un montón de evidencia que me llevaron a escribir un proyecto que ojalá crucemos los dedos, o por lo menos yo, que salga, que pretende estudiar estos mecanismos en un contexto natural. Porque la idea es verlo en un contexto natural, porque la forma natural de desplegar la atención es, como les contaba, a través del movimiento. Entonces, nuevamente en el laboratorio del Pedro, hace 2 años, realizamos esta tarea, que es más o menos bien similar a la anterior, pero incluimos otras categorías de estímulos para poder estudiar estos fenómenos. Ya mientras tanto registramos la actividad ocular y la actividad electroencefalográfica con Chris Devia y con Pepe Egaña. ¿Ya? Salieron súper buenos resultados. He estado analizando los datos estos últimos 2 años. Hay cosas bien interesantes que chocan como forma colaborativa, ¿ya? Con resultados de animales, con modelos computacionales, etcétera, etcétera, que apuntan a que efectivamente la atención modularía la actividad a nivel de la corteza visuales, ya tempranas. Lo que encontramos en este trabajo fue básicamente comparar la situación activa, en la cual nosotros movemos los ojos a buscar la información, y la situación pasiva, en la cual nos llega el estímulo directo a los ojos sin que nosotros, sin que nosotros queramos, ¿ya? Y lo que observamos básicamente es una diferencia en la activación a nivel occipital de la señal evocada por el movimiento ocular, ¿ya? Que casi duplica la situación pasiva que está aquí en azul. Entonces, basado en otros estudios, lo que parece ocurrir es que un movimiento, una acción motora a nivel de una corteza visual, o sea, varios centímetros de distancia, parece coordinar la actividad de las neuronas visuales, porque le dice, viene información visual, así que prepárense. Cuando las neuronas están preparadas, responden con mayor fuerza. Basado en esto y en otros resultados. Y cuando uno no tiene idea cuándo viene el estímulo, ocurre una respuesta mucho menos consistente. Además, cuando relacionamos ahora la actividad electroencefalográfica occipital a la ocurrencia del acto motor, o sea, cuando se inicia el acto motor, observamos que la actividad es modulada incluso antes de la ocurrencia del acto motor. O sea, voy a mover los ojos y en el área visual tengo una influencia motora, ¿ya? O sea, un acto motor influencia una actividad sensorial a nivel occipital, que parte alrededor de 75 milisegundos antes de que yo mueva los ojos. Y eso ocurre si y solo si hay información visual. Cuando no hay información visual, esto no ocurre, ¿ya? Entonces, parece ser importante, y el cerebro parece saber, y de hecho obviamente lo sabe, de que hay información afuera y yo voy a ir a buscarla. Y por lo tanto, modulo la actividad solamente cuando está esta información afuera. Entonces, basado en otros papers y los mismos trabajos de Conrado y todo lo atencional, estos resultados más otros análisis efectivamente apuntan a que la atención se conjuga con lo que es perceptual y con lo que es la acción. Y la acción parece jugar un rol determinante en la atención, probablemente tal, y en la percepción. Y quiero cerrar entonces esta charla con una publicación que sacamos el año 2007, que no tiene nada que ver con lo que les contaba hasta el momento, pero es para cerrar un ciclo, básicamente, y que habla acerca de la discusión sobre la muerte, ¿ya? No tiene nada que ver con neurociencia. Pero es importante o interesante esta discusión, y refleja un poco también la discusión científica, que puede ser sobre cualquier cosa. Uno no tiene que estar necesariamente
obligado a hablar sobre su tema, sino puede tener libertad de pensar. ¿Ya? Y tiene relación con cómo se ve el proceso de la muerte, como la integración en el sujeto como un todo, o si podemos, por ejemplo, usar las diferentes versiones ¿cómo se llama? Del diagnóstico de muerte, que podría ser la carga respiratoria o la cerebral. O sea, se muere solamente el cerebro y ya con eso se muere el individuo, por lo tanto le puedo sacar los órganos, etcétera, etcétera. La muerte como un evento o como un proceso. Y a nivel celular molecular, la muerte parece ser un proceso más que un evento. ¿Ya? Y si lo vemos de esa forma, podemos ver que la vida es un proceso o una alta organización de la energía que a través de la vida se empieza a desorganizar lentamente hasta que llega un momento de desorganización total y entonces la persona se muere. Sin embargo, con la tecnología, nosotros en casos, por ejemplo, de una enfermedad catastrófica, ¿ya? Podríamos utilizar esta tecnología dando los cuidados intensivos para prolongar la muerte, a lo mejor incluso suspenderla para siempre. No lo sabemos. ¿Ya? Entonces hay todo un aspecto legal, religioso y bioético en este paper. Y lo utilizo más que nada para cerrar la historia de este ciclo en el cual me transformé de una cosa en otra. Porque en diferentes visiones la muerte tal vez no es el final, sino que es solamente una transición. Y si vemos en ese sentido la organización de energía como la vida, en el momento de la desorganización en realidad lo que estamos haciendo es liberar energía para que el entorno capte esa energía y esa energía entonces le sirva al entorno para seguir su ciclo. Nosotros simplemente nos desorganizamos, pero la energía sigue fluyendo y sigue generando este ciclo de la vida. ¿Ya? Algunos otros podrán argumentar de que uno en realidad cierra el ciclo cuando engendra un hijo y uno deja los genes entonces a la siguiente generación, etcétera, etcétera. Otros dirán, en realidad eso no es necesario porque yo podría no tener un hijo, pero puedo transmitir mi vida al resto a través de mis actos, a través de, por ejemplo, modificar la conducta del resto a través de mis acciones. Entonces, ¿cómo la conducta del resto en su experiencia conmigo se modifica? Y de esa manera yo podría trascender eternamente de generación en generación. Tal vez al final de la vida simplemente la tele se apaga y nunca vuelve a prender. ¿Ya? Entonces, les presentaba esto para cerrar un ciclo en el cual yo quería cerrar mi ciclo de científico e invitarlos finalmente a seguir el camino de la ciencia. Si es que yo logro que uno de ustedes siga este camino de la ciencia, tal vez voy a haber cerrado mi ciclo de científico, tal como lo hizo alguna vez mi mamá, mi profesora y mi amiga conmigo. Entonces yo los invito a kinesiólogos a hacer kinesiología, a estudiar el movimiento y estudiar el movimiento en toda su expresión. Así que muchas gracias. Bien. Invitamos a los asistentes a hacer una ronda de preguntas al doctor Montefusco. Así que levantan la manito y les acercamos el micrófono. ¿Aló? Buenos días. ¿A dónde? Hola. Hola Rodrigo, muchas gracias por tu presentación. Quería plantearte lo siguiente, a ver qué nos puedes contar tú respecto a este punto. Hablaste de los ciclos, hablaste de tu necesidad de pasar desde la bioquímica al movimiento, también hablaste de la necesidad de incorporar lo natural. Hablaste de la atención, y hay una primera pregunta, ¿cómo entienden la atención? Si es atención consciente o es otro tipo de definición de atención. Y la otra pregunta es la emoción. Todos sabemos por experiencia que nuestra percepción no es la misma según los distintos estados
emocionales que uno pueda tener. ¿Qué hay sobre eso? Ya, la primera tenía que ver con la atención. La atención, la definición más clásica es como un filtro que permite descartar las cosas que no son necesarias para una acción inmediata y permitir el paso de la información necesaria para ejercer una acción, ¿ya? Hay otras visiones que lo ven como una predicción que hace el cerebro hacia algo que va a ocurrir, porque ya tenemos conocimiento de cómo funciona un poco el mundo, por lo tanto yo tengo predicciones sobre el mundo y espero ciertas cosas y por lo tanto dirijo esta predicción hacia un cierto lugar para obtener esta información. Entonces, hay visiones diferentes sobre cómo funciona la atención. Para mí, la atención es un poco ese filtro, pero que está acompañado necesariamente de la percepción y necesariamente de la acción. O sea, no podemos separarlos. Lo pudimos separar porque lo estudiamos como algo solo, pero en la naturaleza esto ocurre necesariamente acompañado de estas otras dos cosas. Habrán casos en los que no, por ejemplo, en la atención encubierta, en la cual yo atiendo un punto, pero, o sea, miro un punto, pero atiendo a otro. Y claro, pero eso es una cosa que ocurre tarde, mal y nunca. Casi nunca estamos así, a menos de que nos estén pelando y ahí estamos como poniendo atención en lo que está ocurriendo en otro lado. Pero espero que no nos pelen muy seguido. Respecto a ¿qué miércoles? A la emoción y su relación con la percepción. La emoción, bueno, sería interesante poder meter la emoción en este estudio, porque sin duda está metida, ¿ya? Entonces, dejarla de lado por mucho tiempo más no va a ser sano para poder entender exactamente lo que el cerebro hace y no solo lo que es capaz de hacer. Las emociones básicamente abren las puertas o cierran las puertas a lo que viene desde afuera. Y en ciertas situaciones, si es que por ejemplo un evento está muy relacionado a una emoción, que por ejemplo en el caso de las Torres Gemelas, yo en el día del ñafle me voy a olvidar que eso ocurrió. Nunca, porque fue muy fuerte. Sin embargo, uno en el día a día puede tener conversaciones con alguien, con otra persona, que en realidad no le produce una modulación de las emociones tan muy fuerte y por lo tanto el día siguiente, no, si te he visto no me acuerdo, no me acuerdo que hablábamos, etc. Entonces, las emociones efectivamente están reguladas por un montón de moléculas al interior del cuerpo, abren o cierran ventanas o modulan la posibilidad de que el mundo externo finalmente influya en el mundo interno. Y de esa forma entonces modulan la actividad o la posibilidad de que las neuronas en el cerebro puedan responder con mayor fuerza o menor fuerza o simplemente estén inhibidas y básicamente es como un proceso atencional, ¿ya? En cierta forma actuaría de la misma forma modificando la probabilidad de, por ejemplo, descarga de las neuronas en el cerebro, ya facilitando esta respuesta, creo. Profesor, mucho gusto. ¿Tanto tiempo? Oye, Rodrigo, bueno, yo te conozco hace tiempo, te voy a hacer una pregunta en relación a cuando nos conocimos. Tú dijiste durante tu presentación, en un momento dijiste, yo era negado para las matemáticas. Efectivamente. Pero luego presentaste procesamiento de datos que requieren matemática, ¿no? Y no una matemática trivial. Hablaste de eliminación de artefactos, dijiste usamos algoritmos incluso. Entonces, ¿cómo ha sido ese tránsito de ser negado a la matemática, para la matemática, y llegar a este nivel de procesamiento? Se relaciona un poco a lo que preguntaba aquí el profesor, que tiene que ver con la emoción y también con, que está relacionado directamente con, me olvidan las palabras porque tengo mala memoria, con, no es la palabra, pero una necesidad, ¿ya? Una motivación, esa es la palabra, motivación. Entonces yo tengo una motivación por algo y eso modifica entonces mi emoción con respecto a ese algo y por lo tanto abro la posibilidad de aprender esas cosas. Por eso, por ejemplo, en aprendizaje es tan importante motivar a la persona antes de enseñarle algo, porque si uno la motiva, en realidad, ¿para qué voy a poner atención? Si no pongo atención, no me va a entrar la información, si no me entra la información, no me voy a acordar nada, ¿ya? Entonces es un ciclo, nuevamente, en el cual yo abro las puertas a que esta persona pueda entender esta cosa. Y si yo estoy motivado, y en este caso estaba súper motivado porque quería responder preguntas súper interesantes para mí, bueno, tuve que aprender a programar. Me acuerdo,
estaba en cuarto medio y amigos que habían salido el año anterior volvían en este break de invierno y decían, hoy estoy programando en MATLAB, estoy programando en C, C++ y la cosa. Y decían, esa cuestión es inútil, no sirve para nada, ¿qué se te ocurre? Aquí estoy programando, paso el día programando en MATLAB, etcétera, etcétera. Todas las tareas que usamos son programadas, entonces... Y claro, tal vez no entiendo estos algoritmos 100%, no, a lo mejor no los puedo desarrollar, pero entiendo cómo funcionan y de esa manera entonces son herramientas que utilizo día a día. Entonces, yo creo que la motivación es en ese sentido una cosa bien fuerte y les doy también el pase a todos para que busquen una motivación en las materias que estudian, porque sin duda esa motivación y como ustedes vean que les va a afectar en su vida, va a ayudarles a entender la materia y finalmente cómo esto se va a relacionar con otras cosas. Y les va a ir mucho mejor en sus ramos. Eso. Buenos días, o buenas tardes, no sé si estamos... muchas gracias por la presentación, primero que todo. Y yo quiero hacer una pregunta principalmente centrada en lo profesional. Como kinesiólogo, uno al ver tu presentación se imagina inmediatamente que esta triada de percepción, acción y atención está en todo paciente. Entonces, ¿cómo tú visualizas una aplicación de este conocimiento al momento de enfrentarse a un paciente que de repente la acción está afectada, de repente la percepción está afectada o de repente la atención está afectada? ¿Cómo yo podría ocupar esta información? ¿Qué visualizas tú al respecto? Creo que tu compañero ahí de asiento te podría responder mejor esa pregunta, pero desde mi perspectiva, hoy día la tecnología nos permite utilizar señales biológicas, por ejemplo, para entregar un feedback al paciente, por ejemplo. Entonces, basado en cosas que el paciente sí puede hacer, uno podría entregarle las herramientas que le faltan. Por ejemplo, si una persona tiene problemas en la acción, uno podría, a lo mejor el problema no está a lo mejor el problema está, claro, en poder mover ese músculo, mover esa pierna, pero a nivel cerebral todo funciona bien. Yo podría tomar esa señal cerebral, por ejemplo, y entregársela a través de un biofeedback o a través de estimulación eléctrica directa sobre el músculo y poder controlar de esa forma el movimiento, como yendo un poco allá a una aplicación directa. Lo otro, como se relaciona un poco a las dos preguntas anteriores. Sabemos que la motivación es importante, sabemos entonces que las emociones son importantes. Por lo tanto, crear un ambiente en el cual el sujeto esté muy motivado para cambiar su estado y mejorar también las emociones que él siente respecto a su estado debieran contribuir enormemente a ese progreso. Por otro lado, no me acuerdo quién era el filósofo que decía esto, o el científico que decía esto, no me acuerdo. Creo que era Hipócrates o algún griego así, ¿ya? Que decía que los problemas más importantes y las enfermedades más importantes estaban en el cerebro. Y él se refería básicamente a que no importa que me falte una pierna si yo estoy contento, porque si yo estoy contento me muevo por la vida sin ningún problema. En cambio, yo puedo tener todo bien, puedo tener la salud perfecta, puedo tener el bolsillo lleno de plata, etcétera, etcétera, pero si mi cerebro funciona mal, toda mi vida está mal, ¿ya? Entonces, por ese lado, trabajar aspectos que no son necesariamente directos a la parte que está afectada del paciente, sino que trabajar el ambiente, su motivación, etcétera, etcétera, podrían contribuir en gran medida a ayudar a que ese paciente se sienta mejor, porque no solamente queremos que el paciente funcione mejor, sino que queremos que él se sienta mejor. Creo, o sea, yo no soy kinesiólogo, pero más científico que clínico. Ya. Hola, muchas gracias por tu presentación. Felicitaciones también a los colegas kinesiólogos y a la organización, porque realmente ha sido un espacio súper enriquecedor. Yo no soy kinesióloga, soy terapeuta ocupacional, pero bueno, se han hablado muchas cosas que creo que hay mucho que dialogar, ¿no? Como terapeuta ocupacional, no sé si lo saben, pero justamente temas que tú has mencionado, como el tema de la motivación, la emocionalidad puesta en la acción y todas esas cosas, son cosas que, como mostraste ahí, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo, la relevancia de juntarse, conversar, dialogar, ¿no? Eso que a veces
se considera como perder el tiempo muchas veces, que es fundamental concuerdo absolutamente para la creación, para poder pensar cosas. Entonces, bueno, primero que nada, como decir, ojalá que esto también nos motive a nosotros como académicos de la facultad, ¿no? Me parece súper interesante de darnos ese espacio que no nos damos muchas veces. Nosotros participamos del mismo instituto y sin embargo muchas veces no dialogamos. Y finalmente preguntarte, ¿no? Me pareció súper interesante esto que hiciste, que es algo que desde las perspectivas que yo trabajo es muy habitual, ¿no? Que es trabajar, que es como hablar también desde la ciencia en primera persona, ¿no? Es decir, cómo se liga también que la ciencia no es algo que está allá afuera, algo objetivo, algo de lo que yo me distancio, sino que muchas veces lo que yo hago, lo que yo estudio, tiene que ver con mis propias motivaciones, con mi propia historia, con mi propia vida. Entonces, preguntarte si fue algo que a ti se te ocurrió o si es algo que consideras relevante en esta invitación a los chicos también que comparto de hacer ciencia, de la relevancia que tiene partir desde la propia historia, ¿no? Porque eso tiene que ver con la motivación también. Creo que es la primera vez que me invitan a contar mi propia historia y la quise contar un poco también desde la forma en que yo soy. No soy una persona muy seria en el actuar día a día, soy bueno para chacotear, ando con pantuflas por la oficina, no me avergüenzo de ello. Y quise dar quise conversar más que dar una charla, porque muchas veces estas cosas son las que nadie sabe y finalmente la experiencia de otro es la que enriquece y nuestra relación con los otros es lo que va cambiando nuestra propia forma de ver el mundo. Entonces se relaciona mucho con mi pregunta prima, que era cómo nuestra experiencia modifica nuestra conducta. Y pasa siempre, o sea, hoy día, por ejemplo, no sé, vemos en las redes sociales puras cosas como de cartón, pero en realidad uno no se atreve a preguntarle a la persona, oye, ¿qué pasa cuando hago esto? Y esto es como experiencias de vida, como cuando uno antes iba donde el viejo sabio en la tribu a preguntarle cosas, viejo sabio de como 40 años, pero es viejo sabio, sobre recomendaciones para actuar. Y la verdad es que todos estamos llenos de experiencias que son valiosas para el resto, sin embargo las callamos porque vemos más lo profesional, tal vez, no sé, es como tratar de mostrar lo bonito. Yo he pasado una horrible en Canadá, casi me congelé, etcétera, etcétera, o sea, muchas cosas. Así que creo que es relevante este lugar, lamentablemente se fue el vicerrector para haberle recomendado que nos diera más espacio para conversar y menos para hacer clases y pasar encerrado en el aula, pero sí, es fundamental conversar. Yo en el laboratorio donde Pedro Maldonado aprendí lo interesante y lo enriquecedor que era conversar con múltiples disciplinas, o sea, disciplinas. Tenía colegas que eran, o sea, compañeros que eran médicos, físicos, filósofos, etcétera, etcétera. Los almuerzos eran súper entretenidos porque hablábamos de filosofía, de fútbol, de religión, nos agarramos del moño, nos soltábamos, nos abrazamos, lloramos juntos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de experiencia de conocer a la persona que está al lado tuyo, obviamente además facilita el apuntar hacia un mismo objetivo finalmente en la ciencia y colaborar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, efectivamente falta un poco conversar y contarse las experiencias del uno al otro. Sí, eso. ¿Tenemos la última pregunta? Aló, buenos días. Hola. Muchas gracias por la presentación. Quiero hablar ya de otra directriz de la que usted nombró o mencionó respecto al periodo del domado de bestias, como le decía. Ajá. Porque imagino que como son varios meses, tanto en el tema de las ratas como en los primates superiores, no son individuos de desecho, sino que es usarlos para diferentes estudios, después de su graduación en la preparación para los estudios. Entonces me surgen como una dualidad en que cuando están listos y se generan todos estos tipos de pruebas, como no sé si cómo se llamaba el blind test, esa es la imagen que iba cambiando constantemente para buscar la diferencia. Ajá. Si es que se genera un patrón de condicionar la atención para hacer al individuo más atento y que eso pueda sesgar el resultado porque va a estar predispuesto a buscar algo, mientras que por otro lado podría quizá plantear una directriz de tratamiento para alteraciones de carácter neurodegenerativo o de alteración de conciencia, para lo que es la atención. Y no sé qué podría profundizar más de ello. Sí. A mí la verdad me gusta mucho usar tareas.
porque las tareas básicamente te sacan de lo natural. Entonces, si uno entrena a una rata a hacer una cosa que la rata no hace, vas a estar estudiando lo que tú quieres, más todas las cosas que tuvo que aprender la rata para hacer lo que tú le pides que haga, ¿ya? En el caso de los monos, a mí me hubiese encantado hacer una tarea de búsqueda visual, pero yo no le puedo decir al mono, oye, mira, busca lo que te voy a mostrar, ¿ya? Al final igual hay que entrenarlo. Entonces, la gracia de moverse a, por ejemplo, humanos, con estos nuevos tipos de análisis que podemos hacer sobre una señal electroencefalográfica que no es invasiva, no es tan cara tampoco, es que precisamente podemos acceder a estudiar este tipo de fenómenos. Lo que hicimos con la rata, por ejemplo, fue no entrenarla, dejarla ahí que hiciera lo que quisiera, ¿ya? O sea, que básicamente se comportara como rata. Y yo creo que ese es el hacia dónde hay que moverse, hacia las cosas más naturales, hacia las situaciones más ecológicas, etc. Entonces, si tú me preguntas, en ese caso sí era necesario entrenar al mono porque lamentablemente no tenemos otra forma de acceder. Claro, teníamos los pacientes y con los pacientes uno puede acceder en cierta forma a responder algunas preguntas, pero no todas, porque obviamente hay límites éticos que hay que cumplir. O sea, que nos restringen naturalmente nuestro accionar. Y está la parte del reduccionismo científico, que es básicamente repetir muchas veces una cosa para poder ver solamente esa. Y concuerdo contigo de que no es lo ideal, pero gracias a eso también se ha aprendido mucho. Entonces, no hay que votarlo, hay que considerarlo, hay que aprender de eso, pero hay que moverse definitivamente hacia una situación más ecológica, en la que contribuyan también diferentes perspectivas, desde tanto lo molecular hasta finalmente la conducta, en un continuo. Eso. Estamos. Bien, finalizamos la ronda de preguntas. Le damos las gracias al doctor Rodrigo Montefusco, al cual le haremos una entrega de un presente en representación de nuestro afecto y gratitud por su participación y tan importante aporte en este congreso. ¿Quién me lo va a dar? Muchas gracias.